donde se comparó la administración de aspirina frente al placebo. Como parte de los resultados, los autores presentan los siguientes riesgos relativos: preeclampsia, preeclampsia grave y restricción del crecimiento fetal. Entonces, acá lo primero que hay que reconocer, porque cuando uno está en el examen y le vienen así, uno se desconcierta porque le dan varios desenlaces, ¿no? Dice preeclampsia, preeclampsia grave, restricción del crecimiento fetal. Entonces, hay que leerlo con calma. Lo que ellos están analizando acá son diferentes desenlaces. Generalmente en un ensayo clínico yo analizo cómo aplicar una intervención reduce un efecto, un desenlace. Acá lo que están estudiando son varios desenlaces y por cada desenlace nos da un valor de riesgo relativo. Eso es lo primero. Entonces acá están estudiando varios desenlaces, por eso nos dan varios riesgos relativos. Nos dicen el valor de la incidencia de los grupos de control fue de 2%, de preeclampsia severa fue 1% y de restricción de crecimiento fetal fue 2,5%. Y ya nos preguntan por reducción absoluta de riesgo y por reducción relativa de riesgo. Entonces hay que recordar que si nos preguntan por la reducción absoluta de riesgo, se calcula como la incidencia en el grupo control menos la incidencia en el grupo experimental. Por otro lado, el riesgo relativo es la incidencia en los expuestos, que en este caso es el grupo experimental, entre la incidencia en los no expuestos, que sería el grupo control. Se hace esa analogía porque en un ensayo clínico los que están expuestos son el grupo experimental y los que no están expuestos son el grupo control. Teniendo en cuenta esta consideración de las fórmulas, vamos a calcular la reducción absoluta de riesgo para preeclampsia en general. Por lo tanto, para preeclampsia en general, vamos a tener que el riesgo relativo es 0,80 y eso es igual a la incidencia en el grupo experimental y la incidencia en el grupo control, que nos dicen que es 2%. Por lo tanto, la incidencia en el grupo experimental es 1,6%. Ahora solamente hacemos el reemplazo. Reducción absoluta de riesgo es igual a 0,4%, que sería la diferencia. Este de aquí sería 2% y esto de aquí sería 1,6%. Si se dan cuenta, el cálculo es relativamente directo. Lo importante es leer con calma, porque acá nos dan varios desenlaces. Vamos ahora con la siguiente. La reducción absoluta de riesgo de preeclampsia grave. Acá era preeclampsia general. Acá le voy a poner entonces preeclampsia grave. Nos preguntan por el RAR. Eso es lo que no sé. Entonces, siguiendo la misma secuencia, el riesgo relativo para preeclampsia grave es 0,5. 0,5 es un cociente entre el grupo experimental, que es el grupo expuesto, y el grupo control, que es el grupo no expuesto. Lo que yo no conozco es esta incidencia.
Entonces, esta sería la incidencia de preeclampsia grave. Y nos dicen que la incidencia de los grupos de control de preeclampsia severa o grave es de 1%. Por lo tanto, la incidencia sería 0,5%. Como sabemos que el RAR es igual a una diferencia entre incidencia en control e incidencia experimental, sería 1 menos 0,5%, sería 0,5%. Y vamos con el último. Nos dicen la reducción relativa de riesgo. Entonces, la reducción relativa de riesgo es RRR. Esto es una fórmula que es incidencia en el grupo control menos la incidencia en el grupo experimental entre la incidencia en el grupo control por 100. Entonces, la cuestión aquí es calcular las incidencias. ¿Cómo obtengo las incidencias? Con los riesgos relativos, que nos dan arribita. Cuando nos dicen que el riesgo relativo es 0,60. Carlos, Por lo disculpa tanto, sí, que te interrumpa. La fórmula no era el denominador, eh, lo de incidencia del grupo experimental. no, no, es del control. Ah, el control. Ah, ya. Bien, gracias. Gracias, María Fernanda. Bien, entonces, tenemos acá que el riesgo relativo es 0,5, que sería la incidencia. Ah, no, perdón, es este. El C. La restricción del crecimiento fetal es 0,6, que es un cociente entre las incidencias del grupo experimental y grupo control. Nos dicen que la incidencia en el grupo control es 2,5%, por lo tanto, al multiplicar 2,5% por 0,6 es 1,5. Y una vez que yo ya obtuve la incidencia en el grupo experimental, ya puedo calcular el riesgo, la reducción relativa del riesgo. Reemplazo la incidencia en el grupo control 2,5 menos 1,5% entre 2,5%. Y multiplico por 100, eso sale 0,4%. Y multiplicar por 100 sale 40. Entonces, la reducción relativa de riesgo es un cociente. Esta es la forma. Acá en esta pregunta es el enunciado es directo. Bien, las otras preguntas son similares. La voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Y como les decía, la idea es que lo puedan resolver. Y si tuvieran alguna dificultad en llegar a la respuesta, me comentan por interno o por el grupo para resolverlo ahí mismo, ¿no? Porque a veces cuando están resolviéndolo a las 3 5 de la tarde o a las 10 de la noche, ahí mismo desean, digamos, una respuesta. Y bueno, yo mayormente estoy conectado al grupo, entonces me escriben nomás para que puedan en este caso llegar a la respuesta. Ahora vamos a continuar con el tema de validez de pruebas diagnósticas. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí también les he compartido en la mañana en el Word con las fórmulas. Lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco en qué consiste la validez de pruebas diagnósticas. Nosotros hemos empleado pruebas diagnósticas en- desde que empezamos a llevar los cursos de clínicas. Entonces, cuando queremos validar una prueba, nosotros tenemos que saber
qué tan capaz es esa prueba de distinguir a las personas que están enfermas. Entonces, a esa capacidad que tiene la prueba para identificar a quienes están enfermos se llama sensibilidad. Y además, esa prueba tiene que tener la capacidad de diferenciar a los que no están enfermos. Este caso es la especificidad. Por lo tanto, cuando nos refiramos a las pruebas diagnósticas, tenemos que hablar de sensibilidad y especificidad. Nuevamente repito, la sensibilidad y la especificidad son propiedades de las pruebas diagnósticas. Eso nos va a servir para identificar en los ejercicios si se está refiriendo a la sensibilidad o al valor predictivo positivo, que ahorita vamos a ver. Cuando les pregunten cuál es la capacidad de la prueba, entonces ahí se refiere a la sensibilidad o a la especificidad. Entonces, en un estudio de validez diagnóstica, lo que hacemos es poner a prueba un determinado test. Entonces, esta va a ser la forma como vamos a ordenar la tabla. A la izquierda vamos a colocar la prueba a evaluar. Puede ser una prueba rápida para alguna enfermedad. Y a la derecha vamos a colocar la prueba Gold estándar. El Gold estándar, por ejemplo, es la biopsia para muchas enfermedades. Para enfermedades, por ejemplo, de la piel, una biopsia resuelve el problema mucho más rápido que hacer serología u otras pruebas. Entonces acá vamos a colocar, vamos a compararlo a esta prueba con el Gold estándar. Entonces el Gold estándar sí nos va a decir quiénes están enfermos y quiénes no lo están. Y en las pruebas a evaluar, lo que vamos a obtener son resultados positivos y resultados negativos. Esa va a ser la forma como se van a enunciar las preguntas. Vamos a tener, por un lado, las pruebas que vamos a poner a juicio, a evaluación, que nos van a dar resultados positivos y resultados negativos. Y por otro lado, les van a decir que hay tantas personas enfermas y tantas personas no enfermas. Esa determinación de personas enfermas y no enfermas es por la prueba Gold estándar, que puede ser solamente de evaluación clínica muchas veces. Ustedes habrán escuchado que hay muchas enfermedades que dicen el diagnóstico es clínico, es decir, por signos y síntomas. Y en otras enfermedades necesitan ya una confirmación por imágenes, por laboratorio. Entonces, a eso nos referimos con el Gold estándar. Por ejemplo, la biopsia diagnostica la enfermedad. Ese es el Gold estándar. Pues ahí recién ya sabemos quiénes están enfermos y quiénes no están enfermos. Entonces vamos a tener este orden. Primero ustedes van a colocar si la prueba de valor dio positivo y las personas están enfermas, entonces el valor que salga acá son los verdaderos positivos, porque dieron positivos y además están enfermos. Por otro lado, la prueba de valor puede darnos negativo y esa persona efectivamente no está enferma. Por lo tanto, este es el valor negativo. O sea, los verdaderos negativos. Y ahora vamos a las situaciones contrarias, en las que, por ejemplo, la prueba de evaluar da positivo, pero esta persona no está enferma. Por lo tanto, es un falso positivo, porque falsamente me hace creer que está enfermo, pero en realidad no lo está. Y después me va a resultar un valor negativo, la prueba de evaluar, y esta persona en realidad está enferma. Por lo tanto,
tenemos los falsos negativos. Entonces, ojo con el orden, ojo con el orden. Nuevamente para recordar. A la izquierda, la prueba a evaluar, los nuevos test, etcétera. Siempre les van a decir en la pregunta. Se evalúa la capacidad de una nueva prueba rápida para diagnosticar tal enfermedad y les van a decir, a veces no les van a decir el nombre de la prueba Gold Standard, solamente les van a decir eh, 50 están enfermos con tal condición y 100 están sanos. A veces les van a decir de frente. Tenemos que hacer esta forma de ordenar. Porque ¿quién diagnostica a los enfermos? ¿Quién diagnostica a quienes no están enfermos? El Gold Standard. El Gold Standard puede ser la evaluación del médico solamente. Otro caso, el Gold Standard necesita una prueba de imagen o una prueba de laboratorio. Por lo tanto, la sensibilidad es la capacidad de identificar a los enfermos. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que ser sobre esta columna, de los enfermos. Entonces, ahí me tengo que dirigir cuando yo voy a calcular la sensibilidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir a los que verdaderamente están enfermos. Los que verdaderamente están enfermos son los verdaderos positivos. Entre el total de enfermos, que serían los verdaderos positivos más los falsos negativos. Entonces, eso es la sensibilidad, la capacidad de la prueba de identificar a los que están enfermos, ¿no? Respecto justamente a este total, porque una cantidad de casos que esa prueba me dé negativo, en realidad son personas enfermas. Por eso siempre es entre el total de enfermos. Y de igual manera, para la especificidad, mi mirada tiene que ser vertical, porque los no enfermos están en este lado. Por lo tanto, verdaderos negativos entre el total. Verdaderos negativos entre el total. Arriba, si se dan cuenta, siempre se colocan a los verdaderos, tanto positivos, o sea, los que verdaderamente están enfermos, o a los que verdaderamente no tienen enfermedad. Muy bien, entonces esa es la primera parte. Ahora vamos con lo siguiente. Si una persona dio positivo a una prueba o dio negativo a otra prueba, la pregunta es, ¿qué probabilidad tendrá de tener la enfermedad? Entonces acá cambia el sentido de la interpretación, porque acá se refiere a la persona, ya no se refiere a la prueba. Para la prueba es sensibilidad y especificidad. Para las personas, es decir, si ustedes, por ejemplo, quieren saber qué probabilidad tienen de tener cierta condición por haber dado resultado, entonces lo que ustedes tienen que buscar en los artículos no es sensibilidad ni especificidad, es valor predictivo positivo o valor predictivo negativo. Porque ustedes, igual para sus pacientes, alguna vez quizás alguno de ellos acuda, ¿no? Y les diga, doctora, estoy preocupado porque di positivo a esta prueba y yo no sé si tenga la enfermedad. Entonces, ¿usted qué me podría recomendar de acuerdo a lo que usted sabe? ¿Qué tan probable es que yo esté contagiado, no? Entonces, ustedes lo que tendrán que buscar en los artículos son valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. No sensibilidad y tampoco especificidad, porque esas dos son son propiedades de las pruebas diagnósticas. En cambio, acá se refiere a las personas y ya van a dar resultados positivos o negativos. Entonces, esa es una forma de entender. Por lo tanto, acá el sentido de la interpretación cambia. En el primer caso, veíamos, lo analizamos de manera vertical. En este caso ya lo analizamos de manera horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque está relacionado a
los positivos, ¿no? Todos los que dieron positivos, ¿qué probabilidad es que verdaderamente tengan la enfermedad? Por lo tanto, los divido entre los que dieron positivo y están enfermos, más los que son falsos positivos y no están enfermos. Entonces, siempre hay que decirle a la persona, ¿no? Si está preocupada porque se dio positivo a una prueba, decirle, pues, que existe un porcentaje de falsos positivos. Y es justamente esto. ¿Por qué hablamos siempre de los falsos positivos? Porque en la ecuación está, si se dan cuenta. Esto justamente es lo que permite generar esa probabilidad de que cuando uno da positivo a una prueba, no necesariamente está con la condición que estemos estudiando. Y de igual manera los verdaderos predictivos negativos, ¿no? El valor predictivo negativo. Siempre arriba, si se dan cuenta, son los verdaderos positivos o los verdaderos negativos. Entre los falsos negativos más los verdaderos negativos, siguiendo la misma secuencia. Entonces, en las preguntas, le van a decir, si una persona dio positivo al test, ¿cuál es la probabilidad? Valor predictivo positivo. Y esto rápidamente es eh, un concepto que es matemático más que todo, que es el likelihood ratio. El likelihood ratio es un cociente que, como el doctor, en su forma de explicarlo, él lo asemeja al riesgo relativo, ¿no? Aunque en realidad no es un riesgo relativo. Pero básicamente responde esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces probable es tener un resultado positivo en los enfermos respecto a los no enfermos? Por lo tanto, el likelihood ratio positivo es un cociente que se va a calcular de esta forma, sensibilidad entre 1 menos especificidad. En el examen hay que saber esta fórmula. Entonces es un cociente básicamente que responde a esta pregunta. ¿Cuántas veces probable es tener un resultado positivo en los enfermos respecto a los que no están enfermos? Y en el caso del likelihood ratio negativo, es la misma analogía. Los enfermos, las personas enfermas que dieron un resultado negativo, ¿qué tan probable es que lo hayan presentado en comparación a los que no están enfermos, ¿no? Y hayan dado un resultado negativo? Entonces, la fórmula aquí es 1 menos sensibilidad entre la especificidad. Las preguntas sobre el likelihood ratio negativo y positivo son directas. Les van a dar este dato ya. Y ustedes tienen que reemplazar. Ahora vamos a un concepto importante, importantísimo diría yo, porque en la grabación el doctor no habla de este tema de pruebas secuenciales. Sin embargo, en el examen se pregunta. Me parece me llama un poco la atención que no se incluya aún dentro de la parte teórica. Entonces vamos a recordar lo siguiente, vamos a poner un ejemplo. Las pruebas pueden ser secuenciales y simultáneas, es decir, yo no me puedo contentar aplicando una sola prueba, puedo aplicar más de una prueba para incrementar la seguridad de que esa persona tenga o no tenga la enfermedad. Y además yo puedo hacerlo de manera secuencial, es decir, aplico el día de hoy una prueba y después de un tiempo aplico la segunda prueba a los que han cumplido ciertas condiciones. Pero también puedo aplicar de manera simultánea 2 pruebas el día de hoy. Para entender esto, vamos a ver este ejemplo. Sabemos que anualmente las mujeres tienen que realizar un examen de Papá Nicolau, que se recomienda más o menos a partir de los 30 años. Entonces, imaginemos, entonces ese es el screening, esa es la prueba, ¿no? El Papá Nicolau, que es un examen citológico. Entonces, por ejemplo, una persona acude al servicio y se realiza su control de Papá Nicolau. Y a partir de ese screening,
sale, digamos, un PAP anormal, células anormales. Y además, esta persona tiene antecedentes de cáncer de cervix, tiene infección por VPH, obesidad, tabaquismo, tiene factores de riesgo. Por lo tanto, cumple una serie de condiciones para aplicar una segunda prueba, que es la biopsia guiada por colposcopía. Eso lo van a ver mejor el siguiente año. Entonces, si se dan cuenta, aplicamos primero la prueba del PAP y después de cierto tiempo, que en realidad el PAP sale a los días, este programa para que esta persona, en caso cumpla estas condiciones, se realice una biopsia, que sería la segunda prueba. Si se dan cuenta, entonces son pruebas secuenciales, una después de otra. Y una prueba, ejemplo de prueba simultánea, también relacionada al campo de la ginecología, es eh, cuando alguien se examina, digamos, y encuentra uno de sus senos, un nódulo mamario que tiene características sospechosas, relevante, relativamente firme, duro, no doloroso. Entonces, ahora la recomendación, las pautas, es realizar mamografía y ecografía de mama bilateral. Los dos se solicitan. Entonces, una pregunta que nos viene incluso en el examen de ginecología de este año, y pues varios ahí estuvieron con la duda. La recomendación actual es mamografía y ecografía de mama bilateral, los dos al mismo tiempo. Entonces, ese es un ejemplo de prueba simultánea. Porque, por un lado, la mamografía me va a permitir ver las características de calcificaciones, por ejemplo, y la ecografía me permite descartar que haya un quiste. Por cada uno de ellos se puede hacer su respectivo BRADS. Entonces, ese es un ejemplo de prueba simultánea. Y ahí el doctor, y ya van a llevarlo y van a entenderlo mejor, pero este es un ejemplo de prueba simultánea, ¿no? Las dos al mismo tiempo para incrementar la sensibilidad de esa prueba y la especificidad también. Y ahora vamos con la fórmula, ¿no? Entonces, la sensibilidad neta se va a llamar neta porque yo he aplicado más de una prueba. En este caso, poniendo el ejemplo básico de aplicar dos pruebas, que es como se plantean en los ejercicios de los exámenes, si ese screening es secuencial, esa sensibilidad neta se calcula como el producto de la prueba uno, de la sensibilidad de la prueba uno por la sensibilidad de la prueba 2. Y si es un screening simultáneo, es decir, como en el caso de mamografía y ecografía de mamas, al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula esa sensibilidad neta en screening simultáneo? Es sensibilidad prueba uno más sensibilidad prueba 2 menos el producto y nada más. Son pruebas, son fórmulas, mejor dicho, directas, pero es importante que lo sepamos. Y de igual manera, la especificidad neta, cuando es un screening secuencial, más bien se invierte el orden al revés. Es decir, si en el screening simultáneo para sensibilidad neta era suma menos producto, acá más bien en el screening secuencial de especificidades, suma de especificidades menos el producto. Y más bien la especificidad simultánea es los productos de las especificidades. Son fórmulas que nos van a ayudar bastante. Muy bien. Ahora vamos a ver las preguntas. Y primero vamos a leer, nos dice, a una mujer de 60 años le detecta en una mamografía un nódulo y se les aconseja hacer una biopsia mediante punción con control ecográfico. La paciente desea conocer la probabilidad de tener cáncer si la biopsia sale positiva. Para atender esta inquietud, usted encuentra una investigación donde se rondó 120 pacientes, 30 con cáncer de mama y el resto sin esta patología como grupo de comparación. El número de verdaderos negativos en este estudio fue de 83 participantes y de falsos negativos 5. Entonces, acá nos da una situación muy común, que es cuando los pacientes les preguntan a sus médicos cuál es la probabilidad que yo tenga la enfermedad si di positivo a esta prueba. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál de estas cinco?
¿Sería la A? Gracias, María Fernanda. Efectivamente, tenemos que es la A, porque nos dicen desea conocer la probabilidad de tener cáncer si la biopsia sale positiva. Entonces, el resultado sale positivo, la prueba ya dio positivo. Por lo tanto, ya nos olvidamos de la sensibilidad y especificidad y nos dice la probabilidad de tener la enfermedad. Entonces, ahí ya se está refiriendo a valor predictivo positivo. Si les preguntara la probabilidad de no tener cáncer, si la biopsia sale negativa, pues ahí es valor predictivo negativo. Entonces, acaba lo que les decía, que al momento de ordenar la tabla, no siempre les van a decir esto, no siempre les van a decir que el gol estándar es la biopsia, sino que eso uno lo deduce como ya ustedes han llevado los cursos, saben muy bien que hay enfermedades que se diagnostican, que tienen un diagnóstico por biopsia. Por lo tanto, tenemos que ordenar lo siguiente, ¿no? La mamografía, siempre la prueba que estamos comparando es la mamografía versus la biopsia. Positivo o negativo. Primero colocamos el dato de 83, porque nos dice que el número de verdaderos negativos es el 83. Por lo tanto, no negativos y no enfermos son los verdaderos negativos, 83. Luego, de falsos negativos, es decir, negativos, pero en realidad están enfermos, 5. Luego, tenemos 25 porque nos dicen que 30 tienen cáncer de mama. Por lo tanto, hay 30 que tienen la enfermedad. Por lo tanto, el complemento son 90. Por lo tanto, la prueba de oro, la biopsia, siempre nos va a decir quiénes son los que están enfermos y quiénes son los que no están enfermos. Por eso, cuando les digan 30 con cáncer de mama y el resto tiene esta patología, siempre tienen que colocarlo acá, en las columnas, porque la enfermedad y la no enfermedad está en relación con la prueba de oro. Listo. Entonces ya hemos completado la tabla y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. En realidad, acá el cálculo es directo. El valor predictivo positivo, entonces, si me dicen valor predictivo positivo, entonces mi ojo, mi mirada tiene que ser hacia esta columna, hacia esta, hacia la derecha, mejor dicho, hacia horizontal. Si me dijeran valor negativo, predictivo negativo, entonces mi mirada tiene que ser hacia acá. Si me dijeran sensibilidad, entonces mi mirada tiene que ir hacia acá. Si me dijeran especificidad, mi mirada tiene que ir hacia acá. Y así. Por lo tanto, valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad de que alguien que dio positivo, y que tenga la enfermedad, entre el total, ¿no? Y en el total ya incluyo a los que dieron positivo, pero no están enfermos. Por lo tanto, es siempre el verdadero positivo entre el total. Y eso es 78,125%. Les pueden dar el valor en decimales o le pueden dar en porcentajes. Ahí no hay ninguna especificación. Así que en los ejercicios en algunos casos les pondrán decimales o porcentajes. No es como en ensayos clínicos, en las tres medidas que vimos anteayer, en la que sí había que cumplir ciertas condiciones. Expresarlo en porcentajes, si la incidencia estaba en porcentajes, y así. Pero en este caso, no. Por eso tampoco he hecho ningún comentario antes
en la parte de la revisión. Vamos con esta pregunta del tercer examen del año pasado. Ante la situación de emergencia sanitaria por una epidemia de dengue, se decide aplicar una prueba rápida para la detección de esta enfermedad. Esta prueba tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 83%. A quienes tengan un resultado positivo a esta prueba, luego se aplica una segunda prueba, que tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 97%. Bajo este procedimiento, se consideran como positivos a la enfermedad a los pacientes que tienen ambos resultados positivos, mientras que negativos a quienes presentan alguno de los resultados negativos. Entonces, lo primero es saber qué es lo que nos están preguntando. Nos dice, la probabilidad que un caso de dengue sea identificado como tal es, por lo tanto, nos dice, la probabilidad que un caso de dengue sea identificado como tal. ¿Quién identifica la prueba? ¿Cuál de estas cinco sería? ¿Sería sensibilidad o especificidad neta? Sensibilidad neta o especificidad neta, porque cuando ustedes vean que ya se ha aplicado más de una prueba, entonces es algo neto lo que vamos a calcular. Sensibilidad neta. Exacto, porque en este caso nos dicen la probabilidad que un caso de dengue sea identificado como tal. Por lo tanto, es la probabilidad de identificar a los enfermos. Y eso es la sensibilidad. La, la definición decíamos capacidad, ¿no? Esta capacidad puede ser expresada en probabilidades, es decir, en porcentajes. ¿Y de qué aplicación de pruebas se trata? Solamente hay dos opciones, simultáneas o secuenciales. Por lo tanto, si nos dicen que fue un resultado positivo y después se aplica una segunda prueba, significa que estamos ante pruebas secuenciales, una después de otra. Y solamente hacemos la multiplicación, sensibilidad del test 1 por la sensibilidad del test 2. Operamos, eso sale 89,28%, se redondea a 89,3%. Si se dan cuenta, el cálculo es rápido. Solamente hay que identificar qué es lo que nos están preguntando. Acá tenemos una pregunta de tipo likelihood rate, tanto positivo como negativo. Entonces acá nos dicen, nos dan los valores y nos preguntan por la especificidad. Entonces acá no hay mucho que explicar si se dan cuenta, porque solamente hay que reemplazar. Tenemos las dos fórmulas, reemplazamos para cada una de ellas. Y si nos preguntan por la especificidad, entonces yo voy a despejar la sensibilidad. Ya tenemos acá despejado y solamente hacemos el cálculo, que sería 83,6%. Es solamente reemplazar, ¿no? Acá el D me sale un valor, sería 3,82 entre 4,57. Sí, estos salen decimales.
pero como nos dan en porcentajes, entonces multiplicamos por 100. Como les dije, en esta parte de sensibilidad y especificidad, les pueden dar en cifras decimales o les pueden dar en porcentaje los resultados. No hay ninguna especificación. La mayoría de las preguntas que involucran LRs son así, directas. Entonces, en el examen hay que ir sabiendo esta forma. Bien, acá nos dice, en un estudio de base poblacional se entrevistó a 800 personas. Entre ellas, 50 fueron diagnosticadas de asma mediante espirometría y evaluación clínica especializada. Además, se aplicó un cuestionario donde se indagó sobre el antecedente de sibilancias, respondiendo afirmativamente a este antecedente de 200 pobladores. Si un poblador no refiere el antecedente de sibilancias, ¿cuál es su probabilidad de ser un verdadero negativo? Entonces, ¿cuál de estas cinco sería la respuesta? Que nos están preguntando. ¿Cuál de estas cinco? Valor predictivo negativo. Ujú. Gracias, María Fernanda. Exactamente. Porque acá, si se dan cuenta, ya cambia la forma de preguntar. Nos dicen, si un poblador no refiere el antecedente de sibilancias, o sea, no tiene sibilancias, él dice que no tiene. ¿Cuál es su probabilidad de no tener entonces asma? Eso es lo que nos están preguntando. O sea, ser un verdadero negativo es no tener la enfermedad. Entonces, nuevamente, para entender un poco cómo se sitúa esto, el cuestionario es la prueba, por decirlo así, que estamos poniendo a evaluar, ¿no? Porque nos dice, se aplicó un cuestionario donde se indagó sobre el antecedente de sibilancia. Por lo tanto, acá estarán los que dicen que han tenido sibilancias, o sea, que les siga el pecho, y acá los que no han tenido sibilancias. Y la prueba de oro es espirometría y evaluación clínica. Ese es el gol estándar. Ya está. Entonces, nuevamente, los enfermos, que a veces ni les van a decir que están enfermos, solamente les van a decir 50 casos de asma, 50 casos de cáncer, 50 casos de POC, etcétera. Entonces, esto se sitúa siempre en las columnas de enfermos y las columnas de no enfermos. Por lo tanto, ya tenemos los datos. Nos dice que 50 fueron diagnosticadas de asma mediante espirometría y evaluación clínica especializada. Por lo tanto, el complemento 750 son las que no están enfermas. Y ya está, 50, 750. Luego nos dice que 40 de ellos, dice que 200 refirieron sibilancias, es decir, acá, 200. No, no, perdón, acá es este, 200, porque es sibilancias. Y nos dice que 40 de ellos entre los diagnosticados de asma. Por lo tanto, 40 personas que estaban enfermas dijeron además que tenían sibilancias. Por lo tanto, el complemento sería 160. Es decir, 160 que tuvieron sibilancias no estaban enfermos. Y ahora, como son 50 enfermos, entonces 10 sería aquí. Y el complemento sería 590. El cálculo es valor predictivo negativo, entonces mi mirada tiene que ser la cierta. Arriba siempre coloco a los verdaderos. Arriba siempre están los verdaderos. Entonces recuerden eso, ¿no? Arriba, por decirlo así, la virtud, que es la verdad, ¿no? Entonces arriba siempre están los verdaderos. Y abajo coloco a los falsos, ¿no? A los falsos más los verdaderos, que sería el total. Entonces simplemente
590 entre 600, que sería todo. Y eso es 0,983. En este caso nos dice ingresar la respuesta como un número redondeado a tres decimales. Son las preguntas también de años pasados. Creo que no les he compartido aún este banco. Pero bueno, entonces acá hemos visto un caso de BPN, que es valor predictivo negativo. Bien, entonces eso es lo que quería que podamos ver ahora. Lo que estaba pensando, no sé qué les parece, es dedicar una sola sesión de 1 hora o 2 horas a resolver solamente preguntas de ensayos clínicos tipo ejercicios y de sensibilidad y para cubrir todos los tipos de preguntas que se harían. Entonces, eso, porque quedan dos temas más, que serían revisiones sistemáticas y la parte de aspectos éticos. El examen es el 6 todavía. Entonces, esas dos clases se pueden hacer juntas, son cortas. Y la idea es que en el examen de ahora ustedes puedan resolver todo lo que tenga que ver con los ejercicios. Porque si se dan cuenta, los ejercicios son accesibles, son más directos en esta parte. Entonces, no sé, María Fernanda, Yanira, Aide, Gina, no sé qué horario podría. Yo por lo menos podría este fin de semana, que ahora estoy un poco libre por el cambio de semestre. Ah, te refieres para terminar el tema que nos falta, ¿verdad? No para el seminario, para el simulacro. No, en el simulacro podemos hacerlo. A ver, Ah, ya, puedes, a ver, el domingo. El domingo puede ser que avances con los chicos a las 9:30, igual no sé si estaría bien, porque sí. Sí, aunque sí, estaba pensando que lo podríamos hacer más temprano, no sé, En la también para mañana, que en la podría- mañana, mañana sí, sí el podría. domingo podrías en la mañana. En la mañana también, el domingo este domingo en la mañana también podría. a las 9 de la mañana, ¿les parece, chicas? ¿Está bien o hablen? Son cuatro nomás, creo. Sí, o si no, más temprano a las 8. Eh, ya, está bien, el domingo a las 9 de la mañana podría ser. Y los ejercicios, o sea, la idea es que poder resolver todos los ejercicios de este tercer examen. Y no sé qué Ujú, les parecería el domingo en la noche, o sea, ese día tendremos dos sesiones. En la noche haríamos RS más la parte de aspectos éticos, que son los últimos temas, y con eso estaríamos terminando ya, los temas, ¿no? Faltaría solamente hacer el simulacro. Sí, yo creo claro, está bien. que Ya, entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a compartir las preguntas, todas las Ujú. preguntas, y el domingo, pues, resolvemos y disipamos dudas, que sería lo más importante. una pregunta, Carlos. En esta pregunta que se está dando, o sea, también yo estuve dudando un poco, o sea, a pesar de que dije valor predictivo negativo, ¿por qué no podría ser especificidad si en ese caso se reconocen las personas no enfermas, ¿no? O cómo tendría que estar la pregunta, por ejemplo, para poder guiarme más, ¿no? O sea, saber qué es especificidad. Ah, ya. Para que sea especificidad, la pregunta tiene que ser sobre la prueba. Le diría, eh, la probabilidad de que esta prueba identifique a las personas enfermas o identifique a las personas que tienen asma es de tal. Si se dan cuenta acá, hay una prueba, que es el cuestionario, pero en ningún momento la pregunta hace referencia a la capacidad de este cuestionario para identificar quienes tienen asma, sino que preguntan sobre el poblador que no refiere sibilancia, o sea, va, La persona. Ujú. a la persona.
Es decir, aquí, si yo le quisiera preguntar por especificidad, les decía, podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad o cuál es la probabilidad de que este cuestionario pueda no identificar, mejor, pueda identificar a las personas no enfermas? Eso sería especificidad. Entonces acá la mirada cambiaría. Si es especificidad, nos iríamos acá. Acá sería para especificidad. Pero como nos dicen pobladores, cuando se refieren a las personas, ahí ya es alguno de estos B. BPP o BPM. Ok, gracias. Gracias, María Fernanda. ¿Tendrían alguna otra duda? Sí fue bastante entendible los ejercicios, Carlos. Y ahí igual si tienen dudas pueden escribir al chat, creo. Entonces, el domingo a las 9 de la mañana y a la noche, ¿a qué hora dijiste? La noche puede ser a las 8. Ya, ya lo voy a escribir al chat. Está bien. Entonces voy cerrando la grabación.